Dios te bendiga, el caminante de la fe. Atrás de mí una estructura. Simboliza la cola de un gran pez. Y esto ha traído a mi memoria el mensaje de Jonás y Nínive, cuando Dios comisiona a Jonás a ir a Nínive para predicar el arrepentimiento. Un pueblo enemigo de Dios, un pueblo rebelde e idólatra. Una ciudad fundada por Nimrod, el nieto de Noé. Una ciudad donde habitaba la diosa Nista, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor. Ahora, ¿por qué Dios toma en cuenta a este pueblo para darle una oportunidad? Porque es tanta la misericordia de Dios que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si esta gente tenía corazón para adorar una imagen, para adorar a un Dios muerto, un Dios que no tiene vida, ¿cuánto más tendrían corazón para adorar a un Dios verdadero si Dios se hacía presente en ellos? Y aquí comisiona al profeta Jonás. ¿Quién no quería ir por causa de la enemistad y la historia que marcaba a este pueblo en contra de Israel? Sin embargo, vemos que Jonás no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. Sin embargo, toma un rumbo diferente, un destino diferente y hace su voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces se sube a un barco y se va rumbo a otro lugar. Mas Dios levanta una tormenta en los mares y los marineros se asustan y dicen: por alguien está sucediendo esto no es normal. Y vieron que era Jonás el que sobraba en esa tripulación. Y le dijeron: tú eres la causa. Y Jonás dijo: sí, arrojadme al mar por la borda y ustedes no perecerán. Entonces le arrojan al mar y Jonás es tragado por un gran pez. Un gran pez, no es una ballena como dicen muchos, es un gran pez. Y luego de estar 3 días en el interior del pez, mi hermano, ahí en los intestinos mismos de este pez, con el hedor, con todo lo que había dentro, él pudo reflexionar y humillarse a Dios y pedir perdón. Y Dios escuchó su oración, así como Dios escuchó la oración de Pedro cuando le negó a Jesús. El arrepentimiento cambió la historia. Y aquí con Jonás sucede lo mismo. Al tercer día, 3 días Jesús estuvo en la sepultura, al tercer día resucitó. 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez y al tercer día fue vomitado para cumplir la comisión. Porque déjame decirte algo, mi hermano, a ti, pastor, hermano, discípulo, diácono, llámete como te llame. Si Dios tiene un propósito contigo, lo va a cumplir, sí o sí. Y ni la muerte te alcanzará. ¿Sabes por qué? Porque tienes que cumplir la voluntad del Creador. Así como ese pez cumplió la voluntad de Dios y Dios lo utilizó para tragarse a Jonás, luego Dios lo llamó y lo convocó para expulsar a Jonás. Así como ese pez que trajo el denario en su boquita para entregárselo a Pedro, para que Pedro pagara el impuesto al César, y Jesús pudiera decir: ¿de quién es la imagen que está aquí? Y los religiosos respondieron: del César. Entonces da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y ya está. Entonces Pedro paga ese impuesto. Jesús no toca la moneda. ¿Sabéis por qué? Porque los listos de los religiosos fariseos y los saduceos querían que Cristo tomara la moneda y al ver la cara del César pudieran acusarlo de idolatría, de que él estaba adorando la imagen del César. Por eso que Jesús no toma esa moneda, sino que le dice a Pedro: ve y paga. Porque Jesús nunca tuvo contacto con la idolatría, él la atacaba. Y vemos que ese pez, en el universo del mar, ese pez pasó como un voluntario a hacer la voluntad de Cristo, para estar en las páginas de la Biblia y ser historia entre las historias. La historia divina, la historia de lo sobrenatural de Dios, porque la creación obedece al Creador, y este gran pez igual lo hizo. Obedeció a su Creador, fue utilizado, cumplió su misión y escupió, vomitó, expulsó a Jonás. La Biblia no dice si fue por la boca o no, pero por donde quiera que haya sido expulsado, fue expulsado. La pregunta es:
¿Qué estás esperando tú? Que venga una situación dura, que te absorba, que te trague y que te lleve al interior de la desesperación, de la depresión, de la angustia misma para entender que tienes que cumplir un propósito con Dios. ¿O prefieres ser el primer voluntario como aquel pez que dijo: yo voy de todos los peces del mar, yo voy, yo me ofrezco, yo quiero ser el que esté en las páginas de la Biblia? ¿Pagó ese pez el precio del dolor de traer en su boquita una moneda y a la vez estar enganchado a un anzuelo? Sí, lo pagó. ¿Estás dispuesto al sufrimiento por causa del ministerio de Dios? ¿Estás dispuesto al sufrimiento por causa de la comisión de Dios? ¿Estás dispuesto a sufrir, padecer y ser perseguido, vituperiado, rechazado, marginado por causa del evangelio de Dios? En ninguna parte de la Biblia dice que el evangelio es fácil de llevar. Dice que llevaremos persecución, así como lo vivieron los apóstoles, lo vivió Jesucristo. Y volviendo a la historia de Jonás, mi hermano, vemos que Jonás vuelve y llama al rey y convoca un ayuno. A todos, aún los animales, aún la creación misma, aún las bestias, fueron sometidas a ese ayuno. Mi pregunta es, ¿se salvaron o no se salvaron? ¿Fueron conmovidos a arrepentimiento? ¿Entendieron que había un Dios que le estaba dando una segunda oportunidad? ¿O se negaron y pusieron su corazón duro como Sodoma y Gomorra, que no creían en el juicio que les venía? Pero Nínive fue inteligente y el rey fue astuto y entendió que había algo sobrenatural por encima de su poder como rey, como hombre, que había un creador, y sujetó todo a ayuno, y fueron restaurados, y Dios de Israel fue conocido en Nínive. ¿Jonás cumplió su objetivo? Sí. ¿La ciudad fue salvada? Sí. ¿Hubo una segunda oportunidad? Sí. ¿La aceptaron? Sí. ¿Recompensa? Salvación, vida eterna. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto tú a jugarte la salvación en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Por el afán del mundo? ¿Por las cosas materiales? ¿Por una mujer que no es tu esposa? ¿Por un hombre que no es tu esposo? ¿Por un tiempo de fornicación? ¿Por un tiempo de ambición? ¿Por la droga? ¿Por los vicios? ¿Estás dispuesto a perderlo todo en una eternidad por causa de las pasiones de la carne? Pues déjame decirte, mi hermano, que allá atrás hay un pez. Y ese pez te va a tragar. El pez se llama el mundo. El mundo, sus tentaciones, te tragará. Te hará tocar fondo. Y entonces vas a mirar al cielo y vas a decir: Señor, perdóname. Dame una segunda oportunidad como se la diste a Jonás, para levantarme, ponerme en pie y cumplir tu llamado. Quiero que sepas una cosa, mi hermano: mientras no cumplas el propósito de Dios, la muerte no vendrá por ti. Somos eternos ante Dios mientras no cumplamos el propósito de Dios. Así como los dos testigos en Apocalipsis 11, que dice que estos vendrán con palabras y fuego saldrá de su boca predicando el arrepentimiento, para que la gente pueda arrepentirse y aún puedan ser salvas en medio de la tribulación. Pero la gente los va a rechazar. La gente van a hacer fiesta cuando el anticristo y la bestia los mate y exhiban sus cuerpos por 3 días, nuevamente 3 días. Los cuerpos de estos dos testigos, unos dicen que será Elías, otros dicen que será Moisés y otros dicen que será Enoc. Otros dicen que es la Odisea y Filadelfia, que son las iglesias que dan testimonio. Otros dicen que son 2 personajes desconocidos. La Biblia no da nombres. No podemos especular, pero déjame decirte, esos 2 testigos vendrán en medio de la gran tribulación, porque el Espíritu Santo ya no estará en medio de nosotros. Así que será la última oportunidad que Dios dará al hombre para arrepentirse. Y vemos que la Biblia dice que matan a los profetas, los destruyen, los exhiben, hacen fiestas, se dan regalos y se alegran por haber destruido a estos 2 mensajeros de Dios. Pero al tercer día dice que el Espíritu de vida viene sobre ellos, entra en ellos y un torbellino, una nube los arrebata en vida y todo el mundo lo verá. Y apenas ellos dejan este mundo con vida, resucitados y restaurados,
Dice que viene un gran terremoto y una pestilencia y una mortandad. El juicio de Dios cae. ¿Por qué caerá ese juicio? Porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. Les mandaron mensajeros y no quisieron oírlo. Vino el Hijo de Dios y no lo escucharon. Vinieron los apóstoles y no los escucharon. Vinieron los profetas y no les escucharon. Ahora estamos tú y yo. Y la sociedad sigue dura. La iglesia está jugando al evangelio. Los púlpitos se han profanado de falsas doctrinas. Doctrina de la prosperidad, doctrina del pacta con Dios, doctrina de siembra, cosecha. Pero ¿quién predica arrepiéntete del pecado? ¿Quién predica vuélvete al camino de Jesús? Vuelve a la senda antigua. Cristo salva. Hay una oportunidad de vida eterna. Arrepiéntete. Conságrate a Dios. Vive en santidad. Vive en comunión. Vive en ayuno. Vive en oración. Los tiempos son cortos. La pregunta es, ¿tendrás una segunda oportunidad como Jonás? ¿Tendremos una segunda oportunidad? A veces el juicio de Dios es inminente, como en Sodoma y Gomorra, como Ananías y Zafira. No esperes el llamamiento con cuerdas de dolor. Si hay algo que conmueve a Dios, mi hermano, es el corazón de un voluntario. Envíame a mí, yo iré. Envíame a mí, yo iré. Envíame a mí, yo iré. Dile al Señor esas palabras y Dios te usará con poder. Que la gracia de Dios llene tu vida, que el poder del Espíritu Santo te revista de la cabeza a los pies para ser un atalaya, un mensajero que esté dispuesto a predicar el evangelio de arrepentimiento para que muchos sean salvados. Arrebatemos almas del infierno. Estamos en tiempos duros, en tiempos de señales que la tierra está manifestando dolores de parto. El camino para el anticristo y para un gobierno mundial ya está a la vista. Las señales cada día son más y más visibles. No le creas a aquellos que dicen que vienen mejores tiempos. No, tiempos difíciles vendrán, tiempo de persecución, tiempo de la bestia, tiempo del anticristo, tiempo del falso profeta. Y si no tienes una fe firme, ay amigo, temblarán las simientes. La palabra de Dios dice que vendrán falsos profetas, que aún a los escogidos harán caer, e iglesias enteras irán a los infiernos con sus pastores, y estos dirán, pero hicimos milagros, señales, hablamos lengua, en tu nombre lo hicimos, Jesús. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Sabéis por qué Cristo no los conoce a ese tipo de mercenarios del evangelio? Porque Dios conoce el corazón de esos hombres y saben que predicaron por amor al Dios Mamón, por amor al dinero, y no vivieron su iglesia ni vivieron su fe en la iglesia, ni pusieron la fe en la provisión de un Dios sobrenatural. Creyeron en la economía del hombre, creyeron en los diezmos, creyeron en la economía de cada familia, creyeron en las nóminas, creyeron en las pagas extras. Pero la iglesia del Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos y en el libro del Nuevo Testamento, dice que la iglesia vivía por fe y se sostenía por fe. Pablo trabajó hasta el último con sus manos para no influenciar a la gente ni quitar el sustento a nadie de sus bolsillos. Pablo vivía contento en lo mucho, en lo poco, porque sabía que Dios le proveía. La doctrina de la prosperidad, y algunos grandes predicadores dicen esto: un pastor no puede ser pobre, un pastor no puede andar con los zapatos rotos. Déjame decirte una cosa, hermano amado, el infierno te espera, porque la unción no radica en el buen vestir ni en el buen calzado que llevas. La unción radica en la intimidad que tienes tú con Dios. Y hay muchos pastores que se visten con trajes Armani o con trajes de grandes marcas, con relojes de lujo, con autos, coches, con aviones, pero tienen el infierno comprado porque la unción no está en sus vidas. La unción se apartó de ellos, el Espíritu se apartó de ellos, solamente les queda religión, conocimiento y teología. Y eso no sana, eso no salva, eso no restaura, es solo una tesis de teología. Pero el pastor humilde, el que vive en la intimidad con Dios, levanta enfermos, levanta paralíticos, abre ojos de ciego, sana enfermos, restaura vida, y aún si tiene el poder y la fe que le respalden, resucitará muerto, porque Jesucristo lo dijo: cosas mayores haréis en mi nombre por causa
de mi nombre, por causa de mi nombre. No hay otro conducto, no hay otro medio, no hay otro clamor que no sea el nombre de Jesucristo. Muchos van enseñando que hay que clamar a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene poder, Jesús no lo enseñó. La sangre de Cristo tuvo una simbología. Cristo dijo, en mi nombre haréis todo, en mi nombre, y así también los discípulos. Yo no sé de dónde enseña la gente esa falacia de decir que la sangre de Cristo nos cubre, que la sangre de Cristo esto. No, eso cumplió una simbología en el Antiguo Testamento, cuando la sangre de los corderos tapaba el pecado, mas luego vino Cristo y la sangre de Cristo limpió, perdonó y tapó y olvidó el pecado. Pero en ninguna parte Jesucristo dice que tenemos que clamar a su sangre para hacer mérito, para hacer sanidad, para hacer milagros. Dice que todo será hecho en su nombre, en el único nombre que hay poder, en Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el que murió como hombre en la cruz y el que está sentado a la diestra del Padre con todos los atributos de un Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde. Recuerda a Nínive, recuerda a Jonás. La rebeldía del corazón de Jonás lo llevó a las profundidades del mar, a las profundidades de un pez. El orgullo y la soberbia lo alejó del propósito de Dios. Sé humilde y mira y visualiza que Dios te tiene aquí para predicar y hablar el evangelio de arrepentimiento. Somos testigos, la muerte no llegará hasta que cumplamos el propósito de Dios. Así que tú, hermana, hermano, joven, señorita, pastor, diácono, sea quien sea, analiza tu vida, analiza tu enseñanza y ve si estás predicando el evangelio sano de Jesucristo o estás entregando levadura. Porque juicio viene sobre los líderes. Seremos los primeros que seremos juzgados por lo que estamos enseñando y lo que estamos creyendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios te dé sabiduría, discernimiento y revelación y te use como un testigo fiel en estos tiempos difíciles, el caminante de la fe. Un beso, Shalom, Adonai, os quiero, que el Señor os bendiga.